Vamos a suponer ahora que tenemos esta situación donde tenemos que resolver un límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x sobre x menos 1. Entonces, en este caso, ambas funciones, numerador y denominador, se van al infinito. Entonces lo que tenemos es una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Nosotros, cuando vimos la unidad de límites, resolvíamos indeterminaciones de este tipo, infinito sobre infinito, pero de cocientes de polinomios, por ejemplo, donde nosotros, ¿qué era lo que hacíamos? Bueno, por ejemplo, dividíamos por la mayor potencia del denominador y decíamos, bueno, dividimos tanto numerador como denominador, en este caso, por x cuadrado. Entonces cambiamos la expresión de manera algebraica y tratábamos de ver si este límite era más sencillo de resolver. Ese en realidad el truco principal o la herramienta principal que nosotros usábamos a la hora de salvar indeterminaciones. Cambiar de manera algebraica la expresión que nosotros teníamos, no cambiarle el significado matemático, pero sí reacomodarla algebraicamente para ver si ese límite era más fácil de resolver. En este caso, como x tendía a infinito, todo lo que teníamos dividiendo por x, que eran constantes divididas por x, iban al 0 y por lo tanto uno obtenía un resultado que en definitiva era el valor del límite, un medio en este caso, por ejemplo, y salvábamos la indeterminación esta que era infinito sobre infinito. Entonces, nuevamente este método no se aplica a casos como este. Entonces, aquí sí va a aparecer la otra versión de la regla de L'Hopital para la resolución de indeterminaciones infinito sobre infinito, que es similar a la que vimos en el video anterior para indeterminaciones 0 sobre 0. O sea, en este caso la diferencia es que el límite de f y el límite de g van al infinito en vez de ser 0, como en el caso anterior. Y si este límite existe, o sea, el límite de f' sobre g', si existe o si es infinito, porque también puede ser que el resultado sea infinito, entonces la regla de L'Hopital nos dice que el límite del cociente de las funciones es igual al límite del cociente de sus derivadas. ¿Sí? De la misma manera, esto es el resultado o la conclusión o la tesis de la regla de L'Hopital es la misma que para el caso de indeterminaciones 0 sobre 0, o sea que la aplicación es idéntica. Para fijar ideas vamos a resolver un par de ejercicios y vamos a ver qué es lo que representa o de una forma de interpretar este tipo de límites. Entonces, encuentre el límite de e a la x sobre x cuadrado cuando x tiende a infinito. Entonces esto es, bueno, claramente es una indeterminación infinito sobre infinito, tanto e a la x como x cuadrado se van al infinito. Entonces lo que hacemos es aplicar la regla de L'Hopital. Aplicamos la regla de L'Hopital y identificamos a e a la x como la función f y a x cuadrado como la función g y las derivamos por separado y vemos qué es lo que da ese límite. Derivamos la derivada de e a la x, nos sigue dando e a la x, la derivada de x al cuadrado nos da 2x. Entonces, ¿qué pasa con este límite? ¿Es más fácil? Aparentemente sí, porque acá teníamos un x cuadrado, acá tendremos 2x, o sea que si nosotros degradamos el polinomio seguramente las cosas son más fáciles. No obstante, esto sigue dando infinito sobre infinito, ¿sí? Esto va al infinito, esto también. Entonces lo que puedo hacer es aplicar nuevamente la regla de L'Hopital, ¿sí? Esto sigue siendo infinito sobre infinito, aplico nuevamente la regla de L'Hopital para ver si, bueno, si aplico la regla de L'Hopital sobre este límite, lo que obtenga va a ser igual a este límite y este ya era igual a este otro, entonces voy a obtener lo que quería resolver. Aplico la regla de L'Hopital y vuelvo a derivar numerador y denominador y esto es lo que obtengo, e a la x sobre 2, y ahora sí, esto no es indeterminado, porque acá tenemos una constante, entonces esto se va al infinito, e a la x se va al infinito, y por lo tanto infinito sobre 2 se va al infinito. Entonces, en definitiva, el límite que nosotros queríamos calcular da infinito. Este tipo de límites plantea una competencia entre las funciones que componen el cociente, ¿sí? El numerador y el denominador. Entonces, en este caso, el límite plantea una competencia entre e a la x y x al cuadrado. Que el límite nos haya dado infinito, lo que quiere decir es que gana e a la x, o sea que el cociente entre estas dos funciones, a medida que x va al infinito,
se agranda cada vez más, aumenta, o sea, se hace infinito. El cociente entre las dos funciones se hace infinito. Quiere decir que e a la x aumenta mucho más rápido que x al cuadrado. Entonces, ese es el significado de este resultado. En el caso de que el límite nos hubiera dado 0, por ejemplo, si uno hubiera tenido algo tan simple como x cuadrado sobre e a la x, el límite habría dado 0. Quiere decir que el cociente se va, a medida que x tiende a infinito, se va achicando hasta que en un momento la diferencia es 0. Entonces, eso hubiese sido que el cociente fuera al revés. Pero siempre este tipo de límites plantea una competencia entre las funciones componentes, entre numerador y denominador. Bien, otro ejemplo. Vamos a resolver este, en el cual vamos a ver que, yo lo veo y me doy cuenta porque más o menos estoy canchero, pero vamos a ver que no siempre conviene aplicar la regla del L'Hopital. Vamos a ver por qué. Entonces uno tiene este límite cuando x tiende a infinito de logaritmo natural de x sobre raíz cúbica de x. Entonces es una indeterminación infinito sobre infinito, y entonces aplicamos la regla del L'Hopital y decimos, bueno, logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Esto sería como x a la 1/3, entonces la derivada es 1/3 por x a la menos 2/3. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos es que esto sigue siendo infinito. Lo reacomodamos, acá tenemos 1 sobre x, esto es x a la menos 2/3, es como si fuera 1 sobre x cuadrado, este es el x a la menos 2, digamos, y el 3 es la raíz cúbica. Entonces reacomodamos y esto sigue siendo infinito, o sea, sigue siendo, esto es ahora 0 sobre 0, 1 sobre x cuando x tiene infinito es 0, y 1 sobre x cuadrado es 0 sobre, también da 0. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Podría aplicar la regla del L'Hopital acá, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque cuando yo derive el denominador, acá tengo x a la menos 2/3, cuando lo derive, la derivada se vuelve más complicada, o sea, se vuelve cada vez más complicada, entonces no llego a buen puerto. Entonces lo que conviene hacer acá, en este caso en que la derivación se va volviendo más complicada, lo que conviene hacer es simplificar, reacomodar esta expresión como hacemos antes, ¿sí? Como hacemos en la unidad de límites. Entonces acá podemos reacomodar esto y restar, digamos, esto es x a la menos 1, y esto que está acá es x a la menos 2/3, entonces yo podría restar los exponentes, ya que están dividiendo. Este 1/3 podría sacarlo fuera del límite como 3, o sea, dividir por 1/3 es como multiplicar por 3. Entonces reacomodaríamos esta expresión y vemos si se vuelve más sencillo. No conviene usar la regla del L'Hopital. Entonces acá está el 3, afuera saqué el 1/3. Entonces esto es x a la menos 1 y esto es x a la menos 2/3. Entonces yo podría restar, decir menos 1 menos menos 2/3 o menos 1 más 2/3 y obtener este nuevo límite, es decir, 1 sobre x a la 1/3. Y entonces este límite es en realidad es determinado, ¿sí? Porque vendría a ser este 3 que quedó aquí, por esto que va al infinito, x a la 1/3 es raíz cúbica de x, entonces si x tiende a infinito, raíz cúbica de x tiende a infinito, entonces esto es 3 sobre infinito, y entonces en definitiva el resultado da 0. Acá, cuando obtuvimos esta indeterminación, convino utilizar otra cosa, no utilizar la regla del L'Hopital, sino hacer una simplificación como veíamos en la unidad de límites. Nuevamente, este tipo de límites plantea una competencia entre las funciones, logaritmo natural de x y raíz cúbica de x. Logaritmo natural de x, hemos conversado cuando vimos la unidad de funciones de que era una función de lento crecimiento. Entonces, de hecho es la función de más lento crecimiento, ya que e a la x, que es su función inversa, es la función de más rápido crecimiento, o en realidad las exponenciales comparada con las logarítmicas. El logaritmo natural es de más lento crecimiento que la función raíz cúbica, y entonces por lo tanto el resultado da 0. ¿Sí? La competencia la gana el denominador, en este caso, a diferencia del ejemplo anterior en que la ganaba el numerador y el límite daba infinito, en este caso da 0.